un reportaje de algunas de las cosas de hasta qué punto sabía el Partido Popular cuál era el tren de vida de Ignacio González, cuáles eran las propiedades que iba adquiriendo, cuál era, es decir, su modelo de vida, que era bastante más alto que sus emolumentos públicos como servidor público le otorgaban. Y hasta qué punto el PP hizo oídos sordos a esas evidencias. Lo vemos. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid y guardar y hacer guardar la Constitución. Jura y perjura una inocente Esperanza Aguirre en 2007 que haría guardar, dice, la Constitución, pero pobre de ella, en su círculo más cercano le salieron ranas. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. Pero como buena cazatalentos que se califica, si nos remontamos a 1996, fue ella misma quien colocó a Ignacio González en el Ministerio de Educación y Cultura tras la victoria electoral del PP. En 2003 lo convierte en el número 2 del PP de Madrid. Sin embargo, tanta amistad, tanta confianza, y Esperanza Aguirre no se sorprende al ver los 500 metros cuadrados de casoplón que González tiene en Aravaca junto a su mujer Sisi, porque los vio, estuvo en la fiesta inaugural. Ahí Aguirre no se preguntaba por el enriquecimiento repentino de su amigo. Curioso, ni de por qué tenía las 2 trabajadoras domésticas o el jardinero, o cómo pagaba las universidades de alto prestigio de sus 3 hijas. Es que Esperanza Aguirre no se preguntó cómo conseguía pagar el estupendo dúplex de Estepona o de los alquileres imposibles de Marbella. Y ya ni mencionar entonces los viajes a México, Londres, París, cruceros con tripulación y estancias en el Hotel Ritz. Pero Espe mira hacia otro lado, o eso parece. Lo curioso es que aunque se veía venir tras la primera dimisión de Esperanza Aguirre en 2012 como presidenta de la Comunidad de Madrid, subió él. Esa decisión de Esperanza Aguirre, y desde luego pues para mí es una decisión que me produce por supuesto tristeza. Un Ignacio González inundado en la tristeza por aquel entonces. Qué casualidad de la vida, ¿quién le iba a decir al señor González que un lustro después de sus palabras, Esperanza Aguirre tuviera que dimitir por su implicación en un nuevo caso de corrupción en el PP madrileño? Y ahora, ¿estará triste de nuevo por la dimisión de su amiga? ¿O porque ha entrado en prisión? ¿Se arrepiente Aguirre de no haber hecho más hincapié en pensar de dónde sacaba González el dinero? Bueno, interesante entrevista la que hemos tenido, y la verdad es que estos son los hechos. Sí que me gustaría una ronda, una valoración de las informaciones que hoy hemos tenido y que hoy Jesús Gómez en primera persona nos ha podido ampliar. Venga, Miguel Barrachina. Yo primero celebro que esté en la cárcel y que todos los chorizos entren cuanto antes. Yo cuando veía la noticia anterior que comentábamos, ha escrito una persona homosexual que decía: a mí me duele más lo que hacen estas señoras, y a mí me duele más porque yo soy del PP y lo soy de vocación, y por tanto cuando hay mangantes en mi partido celebro que entren en prisión cuanto antes. Y me alegro también que políticos en activo como Cristina Cifuentes o como Jesús Gómez lo denuncien. Es verdad que y lo ha dicho él mismo, que la historia es un tanto rocambolesca, y que naturalmente ir con una foto de un móvil mostrando tan solo números sin el nombre del titular de la cuenta te puede generar sospechas o sombras de duda, pero claro, sería en todo caso una denuncia falsa. En cualquier caso, espero que cunda el ejemplo y que en todos los partidos se denuncie cualquier atisbo de sospecha, aunque en este caso, si hubiese hecho caso Esperanza Aguirre, que creo que es una mujer honesta en el primer momento, pues no se habría tenido que marchar, desgraciadamente, como lo hemos visto de forma reciente. Es verdad que pueden haber muchos bulos y que, como él mismo ha dicho, la historia era un tanto extraña de contar, sobre todo cuando no había ninguna prueba y no había ningún nombre en esa serie de números que conformaban la cuenta corriente. Más opiniones, Rocío. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones del señor Floriano hablando de la formación de listas electorales, ¿no? Y parte del problema que ha tenido el PP es que como la designación de si ibas en la lista o no dependía del dedazo de tu jefe, pues efectivamente nadie denunciaba nada porque sabía que automáticamente era excluido de cualquier lista. Bueno, Jesús Gómez estaba en la lista, es diputado actual. Claro, pero lo que quiere decir que los partidos, que además de tener un régimen sancionador de la financiación, etcétera, etcétera, también tienen que tener un mecanismo en el cual el que denuncia sabe que no se van a tomar represalias contra él. Y que no dependas del dedazo del superior para estar en una lista, porque si no lo único que estás incentivando es que todo el mundo se quede calladito.
porque como todo el mundo quiere acceder al sillón, pues todo el mundo se queda callado porque si no se queda fuera. Entonces, de la estructura del partido se generan muchos problemas. Y, en segundo lugar, a mí me gustaría que en política siguiéramos el mismo criterio que se lleva en las empresas, ¿no? En una empresa privada, si hay una serie de consejeros que deciden hacer una operación que resulta ser delictiva, pues los consejeros tienen una responsabilidad. Y que yo sepa, en operaciones como las del canal de Isabel II había muchos consejeros, entre ellos algunos que hoy son los que salen como denunciantes, porque que yo sepa, en el canal de Isabel II estaba Cristina Cifuentes en el Consejo, ¿o me estoy equivocando? Entonces, vamos a contar todo, ¿no? Vamos a exigir responsabilidad a todos aquellos que decidieron determinadas operaciones. Es que a lo mejor tienen que responder todos los que estaban ahí, porque ahora parece que unos son los malos malísimos y otros no tienen nada que ver con esto. Y yo creo que si queremos de verdad limpiar un partido que claramente ha caído en la corrupción y que claramente su marca está tocada porque se asocia a corrupción, pues habrá que todos los que estaban en ese momento ahí y lo consintieron, omitieron su deber o dejaron, no vigilaron, pues todos aquellos efectivamente tendrán que tener responsabilidad, como pasa en la empresa privada. Tampoco estamos pidiendo nada extraordinario a los ciudadanos, ¿no? Balbás. Bueno, yo creo que la democracia es limpieza y transparencia. Es decir, un Estado no puede tener una opacidad en sus cuentas y una corrupción como el que tiene España. O sea, de los países grandes, ni Italia ni Francia tienen los niveles de corrupción que aquí hemos tenido. Esa es una realidad y transparentemente debemos saberlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir el flujo de la pasta, que no es tan difícil. Hoy hay unas normas internacionales muy fuertes sobre el blanqueo de capitales y si el dinero que viene de la política y que se sabe que es de políticos o vinculados o testaferros suele tener la palabra warning, aviso en las cuentas corrientes de blanqueo y queda bloqueado. Es decir, eso es fácil de seguirlo por los servicios de inteligencia y mucho más con la policía y la Guardia Civil que tenemos en España, especialmente UDEF y UCO. Yo creo que la ejemplaridad para la gente con el nivel de recortes, de paro y de destrucción de la economía real del propio aparato productivo español que ha habido, exige ejemplaridad. Es que eso es fundamental y exige recuperación de algo del dinero. Mucho de este dinero se ha destruido porque irresponsablemente, para justificar salidas de cajas de ahorro, pues se han hecho unas... Para justificar infraestructuras en La Mancha se han hecho aeropuertos que no servían para nada. Pero también haya habido comisiones, amigo. Y eso hay que investigarlo. Hay dos responsabilidades. La destrucción económica y de lo que se ha hecho y de lo que se ha dejado de hacer. El canal, que es una joya de la corona, no supone más del 1% de la economía de la Comunidad de Madrid, querido amigo. Hay muchas más cuentas. Aquí hay muchas cuentas. Las grandes cuentas, pues ya sabes cuáles son. Sanidad la primera, 44% del presupuesto, educación 27%, y luego infraestructuras, metro, infraestructuras, no la infraestructura del agua que está hecha, eso el canal de Isabel II se autofinancia, solo da dinero. ¿Qué pasa? Que se compra una empresa en Colombia que hubiera podido dar mucho empleo a los españoles y mucho crédito, y se ha utilizado para otras cosas. Se compra, al parecer, según dice el auto, por 85 millones de euros en el 2001 y hay que seguir todas las tramas, amigo. Una sociedad que valía 8 o 10. Ahí luego se tapa cuando entran los otros en el 2013 y se hace una infraestructura bastante eficiente. Es decir, porque la tecnología del canal nos la compran en Iberoamérica porque la ingeniería española es de primer nivel y no te digo la del agua, ¿sabes? Pero claro, se ha utilizado no para crear empleo, riqueza, que dé ingresos a la Comunidad de Madrid y que genere empleo en nuestros ingenieros, las empresas y tal. No, no, no. Termina desapareciendo lo que teníamos en Colombia, en Brasil, en Panamá, en México. Está todo volando, ¿sabes? Porque el objetivo parece que era otro. Esto es tal barbaridad que o se hace transparente qué ha pasado aquí, o incluso en toda Europa vamos a quedar muy mal, porque en Francia por 200.000 euros a Fillol ya no es
ya no ha pasado a la presidencia y tenía el 28%. Miguel Durán y Miguel Ángel Ferrero. Bueno, me parece que ha sido una declaración pues muy interesante. Me parece, bueno, estoy seguro de que esta entrevista fenomenal que le has hecho, porque las preguntas han sido muy bien dirigidas a este hombre, pues sin duda va a tener muchas consultas, va a haber mucha gente que la quiera ver, porque aquí se ha explicado, este hombre se ha explayado, ¿no? Yo sinceramente creo que el señor González, quiero decir don Ignacio González, parece que realmente ha cometido muchas tropelías, digo que parece. La presunción de inocencia, en la que yo no voy a insistir porque ya he hablado mucho de ella, significa que debería hacerse para realmente darle el valor que tiene. Debería hacerse una instrucción lo más rápida posible de este caso y juzgarles también lo más rápido que se pudiera. Que no pase lo que está pasando con el tema Gürtel, porque llevamos ya prácticamente 8 años o 9 y aquí todavía queda mucha tela que cortar. Lo que a mí me parece que, sinceramente, deberíamos tratar de pensar los españoles es que, aparte de que nos estén focalizando sobre la corrupción, y yo no quiero desviar el debate, pero aparte de que nos estén focalizando sobre la corrupción de los políticos a la hora de hacer lo que supuestamente, presuntamente ha hecho el señor González o hizo el señor Granados, ¿qué pasa, por ejemplo, y me invita a ello la formulación del discurso que acaba de hacer José Luis Balbás, qué pasa, por ejemplo, cuando la clase política llega al poder o estrena poder y empieza a meter gente, empieza a hipertrofiar la función pública a base de incorporar empleados públicos que luego, por cierto, en buena medida, cuando ellos se van, se quedan? Y son empleados públicos que tienen que ver o con el partido o con personas concretas del partido que ostenta el poder en ese momento, etcétera. Si echásemos cuentas de lo que eso supone, las cantidades que se han llevado Granados, supuestamente, el señor González, el señor Pujol incluso y otros, serían cantidades irrisorias. Lo digo porque me parece que si nos proponemos limpiar la política sería interesante también meter un poquito el dedo en todo eso. Y, de paso, que la gente empiece a preguntarse por qué los partidos políticos entre sí ponen muy poquito el acento en cuestiones de nepotismo, en cuestiones de amiguismo, etcétera, etcétera. Nada más, no es por desviar el debate. Aquí el protagonista es el señor González esta noche y demás. Venga, a ver, Miguel Ángel.